Mi ex me dijo que yo era cenizas y no era nada sin él. 5 años después, soy la socia que decidirá si su empresa sobrevive o muere. Mi nombre es Valeria y hoy escribo esto desde mi terraza en Siena, Italia, mientras veo a mi esposo Julian jugar con nuestra hija. Pero hace 5 años, mi realidad era un departamento oscuro en Madrid que olía a humedad y a promesas rotas. Estuve con Adrián durante 4 años. Él era arquitecto, o al menos eso decía su título, porque en la práctica era un experto en gastar dinero que no tenía. Yo trabajaba en una consultora de 9 a 6 y para llegar a fin de mes, hacía turnos en una cafetería por las noches. Adrián, mientras tanto, decía que no podía aceptar trabajos mediocres porque dañarían su reputación. Así que yo pagaba el alquiler, la comida y hasta su ropa de marca para que luciera exitoso en sus reuniones inexistentes. Todo estalló una tarde de martes. Me sentía fatal, con fiebre, y salí antes de la oficina. Al abrir la puerta de nuestra casa, escuché risas. No eran risas de amigos. Lo encontré en nuestra cama con una chica 10 años menor. Cuando lo confronté llorando y temblando, él ni siquiera se cubrió. Se levantó con una calma que me dio náuseas, se puso la bata de seda que yo le había regalado por su cumpleaños y me miró con un desprecio que nunca olvidaré. No llores, Valeria. Me aburres, me dijo. Mírate, estás agotada, siempre hueles a café barato y a estrés de oficina. Yo soy un hombre que necesita fuego, pasión, novedad. Tú solo eres cenizas. Sin mí no eres nada. Búscate a alguien de tu nivel, alguien gris, porque conmigo solo estás estorbando mi ascenso. Me fui esa misma noche con una maleta de tela y 200 euros. Sus palabras se tatuaron en mi cerebro, solo eres cenizas. Me mudé a Londres, el único lugar donde sentí que nadie me conocía. Viví en una habitación compartida con 3 personas, trabajando de camarera y limpiando habitaciones de hotel mientras hacía un máster en finanzas con una beca de excelencia. Dormía 4 horas. Mi combustible no era el café, era el eco de la voz de Adrián diciéndome que yo era nada. Ahí conocí a Julian. Él era un cliente frecuente del hotel donde yo limpiaba. Un día me encontró en el cuarto de servicio en mi hora de almuerzo, rodeada de libros de análisis macroeconómico. ¿Por qué alguien que entiende la teoría de juegos está limpiando mi suite? Preguntó con curiosidad genuina. Julian no fue mi salvador económico, fue mi mentor. Vio en mí una capacidad analítica que Adrián siempre intentó aplastar. Entré como analista junior en su firma, Lumina Group, y en 3 años me convertí en socia. Trabajé el triple que los demás. Julian y yo nos enamoramos no por necesidad, sino por admiración mutua. Nos casamos en el lago Di como en una ceremonia que Adrián ni siquiera podría imaginar en sus sueños más salvajes. Hace una semana, Julian me dijo que debíamos viajar a Italia para evaluar una firma de arquitectura que pedía un rescate financiero. Habían solicitado una inversión de 2 millones de euros para no quebrar. Tú decide, Valeria. Tú tienes el ojo para saber si esta gente tiene integridad, me dijo Julian. Entramos a la sala de juntas de la villa. Adrián estaba sentado ahí, tratando de lucir importante, pero su traje se veía desgastado y sus manos temblaban. Cuando levanté la vista de los papeles y lo miré directamente, el color desapareció de su rostro. Se le cayó el bolígrafo al suelo. Valeria. Susurró con la voz quebrada. Señora Torne, para usted, Adrián, respondí con una frialdad absoluta. He revisado sus balances. Su gestión de activos es tan deficiente como su lealtad personal. Su empresa no es una inversión, es un agujero negro de mediocridad. Él intentó seguir con la presentación, pero yo lo desmantelé técnicamente. Cada error, cada deuda oculta, cada mentira en su diseño. Lo dejé desnudo profesionalmente frente a mis socios. Al terminar, Julian me rodeó con el brazo y me dijo, excelente análisis, amor. Vámonos. Adrián me interceptó en el pasillo, desesperado.
Vale, por favor, sé que me odias, pero no destruyas mi carrera por despecho. Julian no te conoce como yo, él no sabe que eras una simple camarera. Julian me conoció limpiando habitaciones y me amó por mi mente, le interrumpí. Tú me tuviste cuando yo te daba todo y me llamaste cenizas. El problema, Adrián, es que las cenizas son el abono más fértil. Yo florecí. Tú, en cambio, te consumiste en tu propio ego. Esa noche Adrián cometió su error final. En un ataque de rabia y cobardía, le envió un correo anónimo a Julian con fotos mías de hace 5 años, fotos donde yo aparecía llorando, mensajes donde yo le suplicaba que no me dejara, imágenes de mis días más oscuros. Escribió: esta es la mujer inestable con la que te casaste. Es una muerta de hambre que te está usando. Julian me llamó al despacho. Me mostró el monitor. Mira esto, dijo. Por un segundo sentí miedo. Pero Julian se empezó a reír. Este tipo es patético. ¿Cree que no conozco tu historia? ¿Cree que no estoy orgulloso de la mujer que superó todo eso? Julian citó a Adrián al día siguiente. No hubo gritos. Solo le entregó un sobre con un boleto de avión de regreso y una notificación legal de orden de alejamiento. Julian le dijo: si vuelves a intentar contactar a mi esposa o a difamarla, usaré cada centavo de mi fortuna para asegurarme de que pases el resto de tus días en una oficina con barrotes. Vete ahora. Ayer recibí una última carta de Adrián en mi oficina. Decía que lo ha perdido todo, su oficina fue embargada y su casa está en remate. Me pedía un préstamo personal por los viejos tiempos. Llamé a mi secretaria, le pedí que trajera la trituradora de papel y dejé que el documento se convirtiera en confeti blanco mientras Julian entraba con nuestra hija en brazos. Aprendí algo importante: la mejor venganza no es el éxito, ni el dinero, ni el esposo guapo. La mejor venganza es llegar a un punto en tu vida donde el nombre de la persona que intentó destruirte ya no te provoque ni siquiera un suspiro de odio. Hoy, Adrián es ruido de fondo. Yo soy la dueña de mi silencio. Historia 2. Mi ex quería usarme como banco mientras me engañaba con su colega. Cuando descubrí los textos en nuestra laptop, decidí que ella se quedaría con nada. Hola a todos. Soy dueño de mi propio negocio de consultoría y durante los últimos 3 años pensé que estaba viviendo el sueño. Ganaba lo suficiente para que mi hogar no careciera de nada. De hecho, aporto el 80% de los ingresos. Tenemos una hija de 18 meses que es mi luz. Sin embargo, mi esposa, a quien llamaremos Sofía, siempre tuvo una relación complicada con el trabajo. Estudió en una escuela de artes prestigiosa, pero siempre culpaba al sistema por sus fracasos. Cuando nació nuestra hija, ella decidió unilateralmente que no volvería a trabajar a tiempo completo. Yo, siendo esposo proveedor, acepté, pensando que era por el bien de la niña. Lo que no sabía es que mientras yo me mataba trabajando 12 horas diarias para pagar las cuentas, ella estaba planeando su retiro dorado, a costa de mi dignidad. Todo estalló un martes por la tarde. Estaba usando nuestra laptop compartida para enviar unos correos rápidos. Sofía se había dejado su cuenta de iMessage abierta. De repente, una notificación saltó en la esquina derecha de la pantalla. Era de un colega suyo de un evento de trabajo reciente. El mensaje decía: no puedo dejar de pensar en lo que pasó en el hotel. La oficina se siente vacía sin ti. Mi corazón se detuvo. Empecé a hacer scroll hacia arriba. No eran solo coqueteos. Eran textos explícitos. Describían encuentros previos en el lugar de trabajo que ocurrieron hace meses, justo cuando yo la había confrontado sobre este mismo tipo. En aquel entonces, ella me miró a los ojos, con lágrimas falsas, y me dijo: «Cariño, él me buscó, pero yo lo rechacé. Te amo a ti. ¿Cómo puedes dudar de mí?». Era una mentira total. Ella me estaba usando como un cajero automático mientras se divertía con este colega temporal. Encontré mensajes donde ella se burlaba de que yo siempre estaba trabajando y que eso le daba libertad. Lo que ella olvidó es que, aunque borres los mensajes de tu teléfono,
la versión de escritorio no olvida. En lugar de gritar, hice algo que ella no esperaba. Mantuve el silencio. Descargué cada chat, cada foto y cada prueba. Consulté con el mejor abogado de mi estado, que es un estado a fault o con culpa. Mi abogado fue claro. Ella quiere tu dinero, tus activos y pensión alimenticia de por vida. Vamos a demostrar que ella es perfectamente capaz de trabajar y que su licencia parental es un fraude para vaciar tus bolsillos. Durante los siguientes meses, mientras ella creía que yo seguía siendo el esposo ingenuo, empecé a mover mis activos. Hice auditorías de mi negocio para demostrar que mis ganancias eran fruto de mi esfuerzo personal previo al matrimonio. Me volví el padre más presente del mundo, documentando cada hora que pasaba con mi hija, asegurándome de que en la corte se viera quién era el verdadero pilar de estabilidad. Ella, mientras tanto, seguía saliendo a buscar trabajo, cuando en realidad se veía con su amante. Yo simplemente sonreía, le servía la cena y guardaba las facturas de sus salidas pagadas con mi tarjeta. Llegó el día de la mediación. Sofía llegó con una sonrisa de suficiencia, acompañada de un abogado que exigía el 50% de mi negocio, la casa y una pensión mensual exorbitante, alegando que ella era una madre dedicada que sacrificó su carrera artística. Sofía es una artista talentosa que necesita apoyo para transicionar de nuevo al mercado laboral, dijo su abogado. Alejandro tiene la obligación moral de mantener el estilo de vida al que ella se acostumbró. Llegó el día de la mediación. Sofía llegó con una sonrisa de suficiencia, acompañada de un abogado que exigía el 50% de mi negocio, la casa y una pensión mensual exorbitante, alegando que ella era una madre dedicada que sacrificó su carrera artística. Sofía es una artista talentosa que necesita apoyo para transicionar de nuevo al mercado laboral, dijo su abogado. Alejandro tiene la obligación moral de mantener el estilo de vida al que ella se acostumbró. Yo simplemente deslicé un sobre amarillo por la mesa. ¿Estilo de vida? Pregunté con frialdad. ¿Te refieres al estilo de vida que describes en estos mensajes del 14 de marzo mientras yo cuidaba a nuestra hija y tú estabas en un hotel con tu colega? Sofía se puso blanca. Sus manos empezaron a temblar mientras abría el sobre. Eran las capturas de pantalla de la laptop. Alejandro, esto es una invasión a mi privacidad, balbuceó ella, tratando de recuperar el control. No, es evidencia de un divorcio con culpa, respondí. Tengo registros de que estuviste buscando trabajo activamente, pero rechazabas ofertas para permanecer desempleada y maximizar la pensión. Tengo pruebas de tu deslealtad. Aquí está mi oferta. Renuncias a la pensión alimenticia. Aceptamos custodia 50/50 por el bien de la niña, y tú te llevas tus pertenencias de arte y nada más. Si no, llevaremos esto a juicio público, y le explicaré a tu prestigiosa escuela de artes y a tu familia por qué nuestro matrimonio terminó. Ella intentó gritar, intentó decir que me odiaba, pero se dio cuenta de que el esposo proveedor se había convertido en su peor pesadilla legal. Firmó los papeles de renuncia a la pensión esa misma tarde. Edit 1. Han pasado 6 meses desde el divorcio. El colega de Sofía resultó ser un trabajador temporal. Tan pronto como ella quedó soltera y sin mi dinero, él desapareció. Al parecer, ella no era tan atractiva cuando no tenía una casa de lujo y cenas pagadas por su esposo estable. Edit 2. Mi ex ahora vive en un apartamento de una sola habitación y trabaja como recepcionista en una galería, ganando el sueldo mínimo que siempre despreció. Se queja en redes sociales sobre cómo el patriarcado la dejó sin nada, pero sus amigos saben la verdad. Yo sigo teniendo la custodia compartida y mi hija es feliz. Mi negocio ha crecido un 30% ahora que no tengo el drenaje emocional y financiero de su presencia. Aprendí que ser un buen proveedor no significa ser un tonto. La lealtad no tiene precio, pero la traición sí lo tiene, y es muy caro. No me arrepiento de haber sido estratégico. Al final del día, mi prioridad no era castigarla, sino asegurar que mi hija crezca con un padre que se respeta a sí mismo. A veces, para salvar tu futuro, tienes que dejar que el pasado se queme en sus propias mentiras. Historia 3. Me amenazó con quemar mi carrera. Hoy, su empresa está en quiebra por mi recomendación. Mi nombre es Elena. Hoy,
Desde el cenit de mi carrera en el piso 22, contemplo la vorágine urbana que alguna vez amenazó con desintegrarme. No es una vista ganada por azar, sino por arquitectura personal. Hace una década, mi realidad era un ciclo de privación, despertares a las 4:30 de la madrugada y el aroma aséptico de Fresco Market, un ecosistema donde la esperanza parecía un recurso agotado. Mi uniforme de poliéster no era solo una prenda, era una etiqueta de fungibilidad. El nombre Elena bordado bajo el logo corporativo me recordaba que, para el sistema, yo era un engranaje reemplazable. Vivía en la periferia de la subsistencia, gestionando la escasez y habitando un agotamiento crónico. Sin embargo, el verdadero lastre no era la precariedad económica, sino el trauma de la buena fe. Había hipotecado mi futuro académico por una narrativa de sacrificio junto a Adrián, quien camufló su impericia bajo promesas de sociedades compartidas. Cuando su proyecto colapsó, el nosotros se disolvió en una evaporación ética, dejándome en el asfalto con la vergüenza como único equipaje. En ese abismo de anonimato, comencé mi resistencia. En la monotonía de las cajas, emergió Lucas Fernández. Su presencia era una disrupción estética de trajes a medida y condescendencia perfumada. Lo que inicialmente interpreté como una benevolencia aislada, un café, un elogio, era en realidad un estudio de campo depredador. Lucas no veía una mujer, veía un perfil de baja resistencia, alguien hambrienta de validación. Utilizó el mecanismo de la exclusividad para seducirme, envolviéndome en una relación clandestina bajo el pretexto de una rigidez familiar inexistente. El clímax de su manipulación ocurrió en mi cumpleaños. Tras una puesta en escena de opulencia, desplegó su verdadera intención, una arquitectura de fraude legal. Pretendía utilizar mi carencia de activos para blindar sus pasivos bajo mi nombre. Cuando mi instinto de preservación activó las alarmas, la máscara de Salvador se fragmentó. La metamorfosis de su lenguaje fue brutal, la ternura se tornó en un desprecio de clase absoluto. Me ofreció una dicotomía perversa: convertirme en su títere jurídico o enfrentar la aniquilación profesional mediante una falsa acusación de hurto. En ese instante, comprendí que no estaba ante un amante, sino ante un extorsionador emocional. No firmé. Elegí el colapso de mi presente para asegurar la integridad de mi futuro. El despido fue el catalizador de una rabia lúcida. Decidí que mi intelecto sería mi única divisa. Inicié una fase de capitalización cognitiva, bibliotecas, autogestión y el dominio de la legislación tributaria. Comencé desde la base de la pirámide, gestionando la precariedad de los negocios de barrio, transformando sus desordenadas cuentas en estructuras de rentabilidad. Durante 5 años, operé bajo un régimen de austeridad estratégica. Mi vida social fue sacrificada en el altar del conocimiento: marketing digital, automatización y análisis de datos. Mi consultoría, Nexo Consultores, no nació de la suerte, sino de una acumulación sistemática de victorias técnicas. Pasé de ser la cajera intercambiable a la estratega que las pymes necesitaban para sobrevivir a la expansión. En ese trayecto, conocí a David, cuya admiración por mi mente estableció un estándar de relación simétrica, libre de rescates y fundamentada en el respeto intelectual. El reencuentro ocurrió en la Cámara de Comercio. Allí estaba Lucas, exhibiendo la decadencia de quien solo hereda. Al acercarse, intentó reactivar su antiguo guión de superioridad, sugiriendo que mi éxito era un giro inesperado para alguien de mi estrato. Mi respuesta no fue emocional, sino ejecutiva. Expuse su naturaleza depredadora ante el entorno, despojándolo de su barniz de prestigio. Pero el golpe maestro fue técnico. Le revelé que mi firma había dictaminado la inviabilidad de su propia empresa. Había analizado sus estados financieros con la frialdad de quien audita un cadáver. Le demostré que su imperio se hundía no por el mercado, sino por su propia atrofia operativa. No soy mejor que tú, soy más que tú, le dije. Fue la declaración final de mi soberanía. Lo dejé atrás, no como a un enemigo, sino como a una variable irrelevante en mi ecuación de éxito. Hoy, la chica del autobús a las 4:30 de la madrugada es el cimiento de la mujer que dirige esta oficina. He aprendido que la traición es solo una falla de mercado en el carácter ajeno. La verdadera venganza no es un acto, es un estado.
el de una vida tan sólidamente construida que el daño pasado se vuelve ruido blanco. Si estás en tu propio fondo del barril, recuerda, la rabia canalizada es el combustible más eficiente para la ascensión. No olvides darle like si valoras este tipo de contenido y suscríbete para no perderte nuestro próximo relato. Gracias por estar aquí,